Bien, volvimos al aire. Mariano, ¿me escuchás? Buen día. Buen día, buen día. Sí, sí, todo bien. Bien, siempre ocurre lo mismo, Mariano. Cuando llueve las antenas se mojan de comunicación, ¿viste? Y no podemos salir al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Mariano? Bien, 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 bien. Bueno, me alegro mucho. Mira, hace unos días atrás hay una información que ha tenido mucha repercusión con respecto, ¿no? A este aumento de un impuesto de importaciones que estaba al 0,5% y lo llevaron al 2,5%. Ha habido muchas quejas de importadores, hasta me enteré en el día de ayer que ya están amenazando, ¿no?, de que van a faltar cosas importadas en Argentina y vuelven a reiterar que el 80% prácticamente de las materias primas que utiliza el país son todas importadas. ¿Qué opinas de la decisión que tomó el gobierno? Mira, a ver, lo primero que se me ocurre pensar es que en general la clase media siempre ajusta por el mismo lado, que es por el lado de los ingresos fiscales. Eh, Desde ya que cualquier cambio en las tasas, en los aranceles, es una forma de un arancel, ¿no? Un arancel fijo sobre la nómina general de importaciones, genera caídas en el bienestar, ¿no? Por eso mismo que vos decís, porque esencialmente obliga de alguna forma a muchas empresas a intentar sustituir importaciones, y en muchos casos sustituir importaciones resulta más caro y más ineficiente. Y teniendo en cuenta la volatilidad que tienen estas políticas en Argentina, en general lo que terminamos logrando es que en algunos mercados comienza a aparecer la escasez. Bien, mira, una noticia reciente. Las empresas más grandes de Argentina registraron caídas de hasta el 46% en sus ingresos. Esto es una nota muy interesante que publica Banegocios. Dice que la crisis económica local afectó principalmente a asalariados y pyme, pero la magnitud del flojo desempeño del 2018, o sea, del flojo desempeño, perdón, puse malos acentos, del 2018, llevó a que las típicas lecturas de ganadores y perdedores de cada modelo se complique un poco más. Durante el año pasado, las empresas más grandes, sobre todo las vinculadas con los alimentos, sufrieron caídas de hasta el 46% en sus facturaciones. ¿A dónde nos llevan, Mariano? Mira, acá hay un tema que por lo menos a los economistas, más allá ahora de cómo buscamos a la gente, ¿no? Desde el punto de vista teórico, nos hace mucho ruido. El tipo de estabilización que intentan hacer, que de hecho no ha sido exitosa, uno de los pilares es que cuando la estabilización es exitosa, el ajuste se da vía caída de nivel de actividad. Con lo cual, lo que está generando de alguna forma la política, más que nada la política monetaria es lo que está haciendo, ¿no? Genera un apretón tan potente en el sector privado que lo que genera en realidad es mayor riesgo todavía. Es decir, porque esencialmente es lo que estamos haciendo todos los días, ¿no? No solo esto afecta en términos de caída del salario real, sino que genera también un problema grave en las pymes y en las grandes empresas, donde esencialmente tienen estructuras burocráticas muy potentes, muy grandes, y donde la flexibilidad dentro de estas empresas gigantes es muy complicada. Es decir, son empresas que están diseñadas para entornos estables. Y, por ejemplo, cuando uno tiene que tomar un mecanismo de decisión dentro de una gran corporación, el mecanismo de decisión es validado por un montón de elementos burocráticos dentro de la organización. En las pymes, dentro de todo, tienen algo más de flexibilidad, porque muchas decisiones las toma el dueño de la empresa y las puede tomar de una noche hacia otra, ¿no? Eh, Ahí chocamos contra el otro problema, y es que la ley argentina básicamente impone restricciones muy potentes para que la flexibilidad de las empresas sea mucho menor que en otros lugares. Entonces, vamos con todos los problemas. La caída de flexibilidad y la falta de flexibilidad para que las empresas puedan empezar. Entonces, en general lo que vemos entonces es que las empresas grandes aguantan el golpe de nivel de actividad, pero cuando pegan el golpe deciden
o cerrar una planta. Esencialmente el golpe es un golpe discreto. Es decir, madrugamos un día encontrando, no sé, que Arcor cierra una planta en Córdoba, con todo lo que eso implica a nivel de trabajo y eso, ¿no? Bien, te adelanto que Argo también cerró la planta en San Pedro, también cerró dos plantas la semana pasada en la provincia de Mendoza. La de Mendoza eran todo lo que era enlatado de tomates y duraznos. Y además las últimas versiones que corren en los medios, que Arcor al paso que va, no puede llegar a cerrar una planta por mes. Ya ha salido publicado en varios medios en que refiere a esto. Arcor el año pasado llegó a perder más de 2.000 millones de pesos y se avisoraba, ¿no?, esta problemática de empezar a cerrar plantas. Vamos al dólar. Volvió la volatilidad a la plaza y el Banco Central jugó fuerte con futuros para contener el dólar. ¿Te acuerdas que el viernes pasado habíamos hablado que se están Sí, vendiendo dólares a futuro a 75 pesos? sí. Vos me aclaraste muy bien cómo era este tema, pero atento que ya están empezando a hacer hincapié los medios sobre esto después de una semana. ¿Mm? La nota dice que en la línea con los mercados globales, la volatilidad reapareció ayer en la plaza local y el dólar vivió una jornada de fuertes altibajos. El tipo de cambio minorista trepó 16 centavos, bueno, llegó a casi 47 pesos. Te aclaro que acá en La Plata se está vendiendo a 49, 2 pesos más. En el promedio de los bancos de la City porteña, mientras que la cotización mayorista subió 15 centavos. Bueno, mira, te tiro una nueva, Mariano. Acá en La Plata se está hablando, porque si vos caminás por calle 7, vas a ver a los famosos arbolitos ofreciendo Sí. dólares. Y ya están ofreciendo dólares a 100 pesos, Mariano, aunque te parezca mentira, porque los arbolitos te están diciendo que el dólar para fin de año o para el año que viene no, tiene una base de 200 mangos y no tiene techo. ¿Te parece exagerado lo que te estoy diciendo o lo que me están contando los arbolitos? Mira, no sé, yo igual nunca voy a desafiar al mercado, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que es lo que decíamos la entrevista pasada, ¿no? La reunión pasada. Hay que acostumbrarse esencialmente a que el precio de equilibrio del dólar va a tener que subir porque los fundamentales macroeconómicos nos cierran como para que el dólar sea estable en términos dinámicos, ¿no? Entonces, vamos a tener seguramente algunas semanas donde el dólar se calma, pero otras semanas nos pega el zarpazo. Eh, la pregunta es si alguien ofrece un dólar a 100, a 120, a 130 pesos, y esencialmente no fuera un precio del equilibrio, donde uno tendría una capacidad cierta de que efectivamente podría llegar en un momento del tiempo cercano a este valor, nadie está dispuesto a comprar. Es decir, si venden los dólares a ese precio, porque alguien está dispuesto a comprar dólares. Y eso nos lleva a pensar dos cosas, básicamente, qué es lo que está intentando o cómo podríamos entender esta señal. Más allá de los agregados monetarios, yo creo que el mercado de alguna forma está ajustando de que va a venir, por eso está en el mercado paralelo, algún tipo de restricción para aquellos que participan en el mercado de tipo de cambio, ¿no? Es decir, de forma informal. Eh, por eso digo, lo que se viene es algún tipo de regulación, diga así, que de alguna forma imposibilite o restrinja la compra de dólares por parte de los agentes. Entonces, no sé si te acordás, en la época de Cristina, pues uno de los instrumentos que se usaron para el cepo fue utilizar la capacidad fiscal de los contribuyentes para decidir cuánto era la cantidad de dólares que te podían vender. Bueno, yo creo que vamos camino a algún tipo de regulación parecida, porque va a ser dentro de eso el único mecanismo que va a tener el gobierno para poder controlar lo que no puede controlar, es decir, o tener la sensación de que lo puede controlar. Y eso es cierto, y de hecho todo el aparataje legal existe para que eso pueda ser así a través de la FIP. Eso explicaría por qué hay gente que está dispuesto a comprar dólares, aún asumiendo pérdidas en el corto plazo.
¿tá? Porque uno podría pensar, bueno, si hoy el dólar está 48, 49 pesos, 50 pesos en el mercado informal, pero en algunos lugares yo puedo comprar a 100 y podría ganarme, no sé, la tasa de interés del plazo fijo para recomprar los dólares antes de que pegue el salto, entonces un inversor más sofisticado. Hoy comprar los dólares implica asumir una pérdida, pero el tema es, uno piensa la función de una pérdida en términos de un espacio temporal. Yo puedo asumir una pérdida en los próximos 3 meses, pero sé que quedo hecho o gano, y levanto la cabeza y empiezo a mirar más allá de 6, 8, 10 meses o un año. Mira, algo de verdad debe haber. Con respecto a los plazos fijos, también hemos estado averiguando acá en la ciudad de La Plata. Supone personas que no quieren invertir en ninguna pyme y tiene 1, 2 o 3 millones de pesos en la mano. Se van a los bancos y me han dicho que negocian, ¿no?, los intereses. Y en algunos bancos, por tener esas sumas tan grandes, le pueden llegar a dar hasta el 80-85% anual. O sea que algo raro se está manejando dentro del mercado. Ya se empieza a ver sonidos medios raros. Además, fíjate que falta muchos meses para que vengan las elecciones y todos los días que pasa, ¿no?, están sucediendo cosas que son en detrimento del país, contra el país y contra el laburante. Tal es Sí, así. mira, Sí, te escucho. hay algunas cosas que de alguna forma podemos pensarlo son daños que hace el Banco Central y que en muchos casos, claro, para el agente, es decir, el hombre de a pie, básicamente no los conoce, pues no lee las circulares, no tiene por qué entender la normativa que establece el Banco Central de comportamiento en relación a la política del banco. En diciembre, ni bien iniciado el plan Sandleri, el Banco Central de alguna forma intentó limitar la tenencia del ELIX por parte de los bancos, con una circular que establecía que la posición neta del ELIX no podía superar el 65% de la responsabilidad patrimonial computable de los bancos o un promedio de los, no me acuerdo ahora si de los depósitos. Esa circular apuntaba que los bancos, tenemos un banco, recibe un depósito y la opción que tiene es o coloca el ELIX o coloca un préstamo. ¿Sí? De alguna forma se limitó a los bancos en diciembre para que no colocaran en el margen cada peso que ingresa al sistema, ante el sistema de depósitos, para que no ingresaran directamente aumentando la demanda de ley. En diciembre cambian esta circular y elevan ese porcentaje al 100% de la responsabilidad patrimonial computable del banco. Es decir, hoy el banco tiene que elegir entre, cuando entra un peso de depósito, o comprar letras de liquidez y prestarle al Banco Central, o iniciar una acción de más riesgo, ¿sí?, que es prestarle al sector privado, con un sector privado donde la demanda de créditos está colapsada, ¿sí? Y la probabilidad de repago de esa deuda es mucho menor. ¿Qué entonces el comportamiento que generan los bancos es esto? Y bueno, los bancos salen a la casa de los plazos fijos y la suba, y eso implica una suba de la tasa de interés de los plazos fijos, que de alguna forma se acercan un poco más al rendimiento de las LELIQ. Las LELIQ están dando un 74% en la tasa de 7 días, pero cuando la capitalizamos está por encima del 100%. Entonces, eso, claro, implica que en algunos casos, para depósitos importantes, los bancos estén dispuestos a dar es decir, a achicar el spread entre la tasa de las LELIQ y la tasa de depósitos, porque para ellos es un negocio redondo. Es decir, un negocio contable, ¿no? Pues si después llega a explotar una bomba, y dependiendo de cómo se maneje esto, podría implicar una pérdida patrimonial en los bancos. Increíble, ¿no? Y me estuviste mencionando que si capitalizamos las LELIQ te da un rendimiento del 100%. Ahora entiendo por qué Diego Sí, Giacomini está muy preocupado y pidiéndole al gobierno que liquide, que destruya el tema de las LELIQ, porque ya hemos pasado, los muchachos han invertido más de 1 billón de pesos en el LELIQ y esa bola cada vez se vuelve más grande
y es obvio que va a repercutir mucho en la economía argentina. Cambiando de tema. Sí, sí, sí. Mira, hay un dato. Sí, te escucho, larga la Hola, información. sí, sí, ¿me escuchás? Sí, desde adelante, Sí. sigue el dato. Hay un dato interesante, es, si uno toma del balance del sector privado, ¿no? El sector financiero del sector privado, eh, la cantidad de depósitos del sector privado, no la del sector público, el promedio de septiembre, eh, y toman las LELIQ que había en promedio en septiembre cuando se inicia el plan Sandler y se empieza el 1 de octubre, es decir, el punto de partida del plan Sandler, el cociente entre la cantidad de LELIQ y los depósitos del sector privado representaba el 53% del total de los depósitos privados. Hoy, en términos promedio, eso alcanza el 87%. Y si uno mira la evolución a lo largo del tiempo, del mes, lo que ve es que a principios de mes es menor y a fin de mes es mayor. Es decir, los bancos, es decir, se muestra ahí básicamente cómo los bancos empiezan a exponer sus balances a las tenencias de la elite. La pregunta es, en el fondo es, bueno, ¿cuándo empieza a correr el sector privado? Porque esencialmente lo que tiene de backup el banco contra esto es un único cliente que es el Estado, ¿no? Que es el Banco Central. Está bien. Cambiando de tema, vamos a hablar de cómo está bajando el precio de la soja. En el día de ayer se cotizó a $293. Te habrás enterado que China ya no va a importar tanta soja como antes porque tiene una peste ahí en su país. No sé qué peste le ha agarrado a su ganado porcino, que están aniquilando millones y millones de porcinos por día para que esa peste no se ramifique. Al tener una baja tan estrepitosa de $293 la soja, decime, las arcas van a recibir menos dinero. Te hago la misma pregunta que te hice recién. ¿A dónde nos llevan ya? Porque esto es otro problemita más. Eh, sí, mira, sí, en realidad hay varios elementos. Uno es, te había dicho antes, que el plan de estabilización implica una fuerte caída a nivel de actividad. La caída a nivel de actividad no solo impacta sobre el consumo, sino impacta sobre todos los componentes de la demanda agregada. Con lo cual la exportación es uno más. Si miramos los datos de exportación, uno podría decir, con la suba del tipo real de cambio que tuvimos en el último año, sería la teoría tradicional diría entonces las exportaciones en Argentina están volando. Y la realidad es que las exportaciones en Argentina no están volando. Si a eso le sumamos, eso sería el efecto tipo de cambio. Le sumamos que en el contexto internacional los precios de nuestros commodities colapsan en los mercados internacionales, la capacidad, primero la capacidad de recuperación de la economía vinculada al motor de la exportación desaparece. Con lo cual, uno de los argumentos que tenía el gobierno de que la recuperación venía por la recuperación del sector externo, esencialmente se queda sin combustible. El otro punto es, el gobierno cobra retenciones sobre las liquidaciones de las exportaciones, con lo cual esto, sumado a la caída del nivel de actividad, va a afectar seguramente el cumplimiento de las metas fiscales. Es decir, esto es un gran castillo de naipes donde si sacamos una sola cosa se cae todo. Y eso es lo que nos va a poner en riesgo seguramente a partir de junio o un poquito más, en términos del cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario en términos de las metas fiscales. Esencialmente ese es el punto central del acuerdo. Si Argentina deja de cumplir el acuerdo fiscal, Argentina se queda sin el financiamiento del fondo, va a requerir un nuevo refinanciamiento de deuda, pero cada vez con probabilidades de éxito más bajas, hasta que en algún momento nos suelten la mano y es cuando esencialmente vamos a quedar en default, ¿no? Bien, sí, te lo decía eso porque a eso hay que sumarle también que los productores están comprando silo bolsa y no están, ni no van a vender, no se avisora que van a vender en estos momentos cereal como para que entren más divisas al país. Cambiando de tema,
el impuesto sobre los bienes Sí. personales no está en mejores condiciones, ¿no? Aquellos que no blanquearon en el 2016 son buenos cumplidores hasta el periodo 2018, inclusive. Pero cuidado que a partir del 2019 renace el ave fénix y la tasa se aplica en escala, alcanza al 0,50% en 2019 y al 0,75% desde el 2020. Explícanos, para aquellos que manejan bienes personales, Mariano, en cómo perjudica otro detrimento más. Mirá, a ver, siguen siendo manotazos de ahogado con modificaciones burocráticas para tratar de maximizar la recaudación en un contexto donde la recaudación debería, si no hacen estas modificaciones reglamentarias, la, la recaudación caería. ¿Sí? Ahora, el tema de esto es, hay dos. Uno es el costo que implica pagar mayor cantidad de impuestos, y segundo, el costo que implica encontrar los mecanismos para tratar de eludir estos cambios en las regulaciones fiscales. Es decir, ¿qué es lo que hacen las empresas y las personas frente a esto? Lo llaman al contador y le dicen, bueno, a ver, encontrame un mecanismo para que pueda pagar menos impuestos. En algunos casos es posible, en otros no es posible, pero en todos los casos implica un aumento de los costos de transacción y de los costos burocráticos, sobre todo del uso del tiempo en gastar recursos y energía, básicamente en tratar de encontrar una vuelta a la recaudación fiscal. La realidad es la de siempre. En eso son muy eficientes, es muy eficiente y siempre encuentra algún mecanismo burocrático para que todos terminemos pagando más impuestos en términos reales. Hay un montón de cosas que son hiperperversas, y es que si los individuos en muchos casos, los que están dentro del sistema formal, quisieran no pagar impuestos, se encuentran esencialmente con un esquema muy complejo, digamos, muy aceitado, en donde de alguna forma el Estado Nacional y provincial son acreedores privilegiados frente a una deuda. Es decir, pensemos en una empresa que está en un proceso de inicio de dificultades financieras. Lo primero que podría dejar de hacer es, bueno, dejo de pagar impuestos. Pero si en general deja de pagar impuestos, le condicionan la operatoria bancaria, la FIP puede embargar cuentas bancarias, esencialmente lo lleva de una patada a la informalidad. Y en muchos casos hay empresas que no pueden sustituir de formalidad a la informalidad. ¿Sí? En el caso de empresas donde ya son informales, esto es más sencillo. Pero hay muchas empresas que tienen mercados formales en los cuales venden, donde esencialmente el sistema hace que sea muy difícil salir. Por lo tanto, otra vez, ¿esto dónde pega? Y vuelve a pegar a nivel de actividad. Básicamente hoy para cualquier empresa es más negocio liquidar los activos, irse a un activo financiero y sentarse a esperar. Buen día, Mariano. Lucas de Face te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba leyendo una nota de Martín Simonetta que salió hoy en Infobae, que se titula Sinceramente ya vimos la película de Bert Helbart, Volver al pasado. Menciona al ministro de Economía de la década del 70, del tercer gobierno peronista, y su intento de dirigir la economía por medio de pactos, y que Cristina quiere reeditar eso, los pactos para manejar la economía entre empresarios, sindicalistas y la clase dirigente política. Te quería preguntar primero por ese periodo entre que asume Cámpora y asume su ministro Bert Helbart y el Rodrigazo. ¿Qué fue lo que ocurrió sintéticamente, si nos podés explicar, en ese periodo? Mirá, en ese momento la economía estaba al borde o frente al inicio de una hiperinflación. Y el intento, bueno, en realidad un periodo patético, ¿no? El intento de este tipo, de Helbart y de este tipo, básicamente era encontrar, primero parte de entender que el problema de la inflación no eran ellos, sino que era básicamente un fantasma y que no sabemos quién era el culpable, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que buscan es encontrar una mesa de acuerdos, pero esas mesas de acuerdos, al final son acuerdos que no tienen grado de cumplimiento. Se sientan empresarios, se sientan sindicatos, se sientan
estatales y arreglan congelamientos de salarios, congelamientos de precios, pero inmediatamente por el otro lado empieza la conflictividad social para, en el caso de los sindicatos, para obtener una mejora en las condiciones salariales, en el caso de los empresarios para poder salvarse, entonces lo que hacen es reducen la cantidad de bienes. En realidad, ¿qué es lo que genera todo esto? Esencialmente es sobre una olla de presión meterle una tapa para que explote peor. Después lo que efectivamente pasó después. ¿Ah? Cuando se viene la mega devaluación, después de terminar el periodo ese donde se fijan precios, tarifas, salarios, en un contexto donde la inflación y el deterioro de la moneda continuaba y el proceso de caída de demanda de dinero continuaba. Así que la pregunta que podríamos hacernos es ¿cuánto podría durar un acuerdo como este? Claro. ¿Sí? Y la realidad es, bueno, no tenemos la respuesta, pero hay un tema que hay que tener cuidado y es el proceso de caída en la demanda de dinero, ¿no? Puede hacerse mucho más pronunciado. Vamos, con lo cual, de alguna forma estamos entrando al inicio de un periodo en donde la inflación se transforma básicamente en una pesadilla como fue en la década del 70, en la década del 80. Vamos camino a eso. ¿Sí? Yo diría que estamos antes de la época de Helbach. Estamos por el 68, por ahí. Te pregunto por el ministro Celestino Rodrigo. ¿Fue injusta la historia con la cruz que carga hasta el día de hoy con ese Rodrigazo? ¿O es merecido? A ver, a mí me hace acordar de alguna forma un poco a ver, injusto. Yo creo que, primero, lo que hizo fue una bruta licuación de salarios, de activos, con una gran devaluación. En general, las devaluaciones son, en Argentina, determinaron esencialmente la operación de un enfermo terminal, pero es una operación donde no hay política, esencialmente es voy y te corto el brazo. Entonces, sí, no tiene un enfoque integral. En general, Argentina ha solucionado los problemas desde el 55 hasta acá, o un poquito antes, pero básicamente el plan de estabilización del 55 fue lo mismo, con brutas devaluaciones que de alguna forma limpian los balances del sector público, limpian un poco el gasto público y empiezan otra vez. Así que, no, pagó los costos por pegar el golpe devaluatorio. Sí se podrían haber hecho miles de cosas antes de eso, y es esencialmente armar planes de estabilización que sean creíbles y sostenibles en el tiempo. Ninguno de ellos fue creíble y sostenible en el tiempo, pero ni el de Rodrigo, ni el de Helbach, ni el de Martínez de Osa de diciembre del 79, ni el de Martínez de Osa del 76. Esencialmente no hubo planes de estabilización exitosos en Argentina hasta el Carrier Cibor, que fue la convertibilidad. Y creo que fue el único plan de estabilización exitoso en Argentina que duró bastante más tiempo. Muchos hablan de la estabilización de Fidel Barcena del 68, pero en realidad duraron muy poquito. En la literatura es muy clara, todos los planes son planes transitorios. Claro, muy parecido a lo que hizo Remes-Lenikov, ¿no? En 2002. Bueno, claro, de alguna forma es eso. Es decir, es el que viene con el cuchillo y te corta el brazo. Amputamos. Y después, claro, te empezás a recuperar. La cicatriz se recupera, lo que sea, pero te falta el brazo. Vamos a ese periodo que sí funcionó, un plan que sí funcionó, convertibilidad. ¿Por qué funcionó y no funcionó los demás? ¿Y quién fue el responsable? ¿Fue Cavallo? ¿Fue Menem? Porque Menem ya venía probando otros planes 2 años antes de la convertibilidad. Mira, una de las claves por las cuales la convertibilidad funciona es que transforma al Banco Central de un actor activo en la política monetaria a un actor pasivo de la política monetaria. Claro. Es decir, lo que tuvimos no fue un esquema de tipo cambio fijo, sino fue lo que se llama una caja de conversión. Claro. Eso lo que hacía era limitaba las funciones del Banco Central. Fíjate que se limitan las funciones del Banco Central y la tasa de inflación converge hacia el equilibrio. Después, si no arreglas el resto de los problemas estructurales, seguramente tampoco te va a funcionar, o no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Pero estabilizar sí estabiliza. Claro, es muy efectivo, pero bueno, depende de otras cosas. Lo mismo que hablan hoy sobre la dolarización, que no traería tranquilidad absoluta de un día para el otro, sino que hay que hacer otros cambios para acompañarla, pues te puedes endeudar en dólares igual. Sí, hay un tema de discusión interesante con la dolarización, y el tema es
hablar de dolarización en forma aislada es un error y significaría quemar casi uno de los últimos instrumentos que le queda a la Argentina, ¿no? Por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con el tema de la dolarización. No porque esté mal, sino está muy bien dolarizar la economía, porque básicamente como funciona el mercado. Pero si yo dolarizo sin tener reformas estructurales detrás, voy a correr un riesgo muy potente de comerme todos los shocks internacionales de forma muy fuerte y básicamente de ser un generador endógeno de crisis a través de la cuestión fiscal. Entonces, hay tres patas: dolarización, la cuestión fiscal y la cuestión laboral. Y sin flexibilidad laboral, el esquema de dolarización va a convalidar tasas de desempleo mucho más volátiles. Bien. Te propongo un juego. Hagamos de cuenta que las elecciones fueron ayer, ganó Roberto Lavagna. ¿Qué suponés que haría el ex ministro de Economía y ahora hipotético presidente? Las primeras medidas que tomaría en este contexto que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Qué suponés que haría él? Mirá, en general, ahí creo que voy a disentir con la mayoría de los... En el largo plazo son todos iguales. Uh-huh. Es decir, vamos a terminar siempre con deterioro de las condiciones. Es decir, Lavagna no tiene en claro, ni su equipo tiene en claro el mecanismo o la importancia de hacer reformas fiscales de largo plazo, reformas monetarias de largo plazo. En el corto plazo podría pasar algo extraño, y es que los mercados podrían tener una calma aparente o una recuperación aparente. Un poquito de fe y esperanza como tuvieron al principio del gobierno de Macri. Sí, claro, el tema es cuánto dura, y bueno, no sé, pero no va a durar mucho. ¿Okay? Es decir, uno podría ver algún tipo de recuperación del nivel de actividad, estabilización del dólar, caída inicial de la tasa de inflación, pero, y eso en ese periodo, ¿sí? Que es muy corto, no es aprovechado para iniciar las reformas, reformas profundas, especialmente fiscales, monetarias y laborales, y tarde o temprano, incluso dentro del mismo periodo presidencial de Lavagna, estamos en una situación similar a la que terminaríamos en 2015. Es decir, todos los caminos conducen a ese problema, porque la economía argentina no puede recuperarse. Y hay otro tema que difiere mucho de cuando Lavagna fue ministro de Economía, y básicamente cuando Remes Lenikov hizo la gran licuación. Y es que Argentina venía de un periodo, ¿sí? Todo el periodo de la convertibilidad, en donde los niveles de inversión habían sido muy altos, los más altos de toda la región. Hoy venimos, ¿sí? De un periodo que ya no es el macrismo, sino de una década, esencialmente donde la Argentina lo que hizo fue destruir capital. Por lo tanto, no va a haber un rebote. Es decir, una de las fantasías es que Argentina después de esta caída tiene un rebote importante. No va a tener un rebote importante, y el rebote va a ser corto en el tiempo. Precisamente pues no tenemos capital para poder rebotar. ¿Sí? Entonces, va a ser una gran decepción. Bien, Mariano. Bien, Mariano, 8:53 de la mañana, como siempre muy atento. La verdad que las cosas buenas pasan rápido. Me despido de vos acá en el micrófono, pero no cortés, que ahora me despido por línea privada con vos. Vamos a escuchar un poquito de música y después...